Tardes a todos, mucho gusto. Los saludo un fin de semana más desde la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Siempre me gusta darles un pequeño reporte del tiempo antes de empezar con la charla de hoy. Y el tiempo de hoy en Louisville parece verano, aunque ya estamos en el otoño, pero estamos más o menos a unos 82 grados Fahrenheit. Así que pues se siente bien, a mí no me importa que esté calientico hasta los últimos meses del año, antes me parece mejor. Antes vivíamos en Wisconsin y allí sí ya se pone muy frío casi desde final de julio. No, mentiras, por allá por septiembre. Así que la temperatura aquí en Louisville está, pues se siente como si tuviera fuera el verano. Entonces, bienvenidos todos aquí, un saludo, vamos a ver quiénes están. Está la profe de español, está Gloria Villamil, saludes, hola Carito, ¿cómo estás? Gracias por conectarse. Y bueno, resulta que hoy no vamos a hablar acerca de un tema, um, por decir así, didáctico. No vamos a hablar de la clase de español. Hoy pues sí vamos a hablar de la clase de español, pero no acerca de cuestiones muy específicas de la clase de español, sino vamos a hablar de un tema muchísimo más general. Porque resulta que durante la semana me contactó una colega, compañera nuestra, profesora también de español, que se llama María Isabel Inestrosa, mejor conocida en Instagram como la profe de español. Y me comentó que ella ha estado en conversaciones con la presidenta y la fundadora de una organización, o mejor una fundación, que se llama Practice Mercy. Entonces queremos hablar de eso con ustedes, queremos comentarles de qué se trata, porque pensamos que es un tema muy importante para que los profesores de español, especialmente aquí en los Estados Unidos, estemos informados y podamos también compartir con nuestros estudiantes. Así que quisiera invitar a María Isabel a que se conecte en este momento y yo le doy entrada. María Isabel, ok, veamos a ver si está. Sí, aquí está. Muy bien. Ok, vamos a ver, María Isabel, ya te puse a aceptar. Ok, María Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Diego, muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Qué bueno verte. Muchísimas gracias nuevamente por haber propuesto este tema durante la semana. Y de verdad que es muy importante que le demos difusión a un tema tan importante entre nuestros colegas de español aquí en los Estados Unidos. Entonces, yo le estaba comentando a la gente que nos está viendo que vamos a hablar con Alma Ruth, ¿verdad? Sí, ¿Puedes contarnos un poquito acerca de quién es Alma Ruth? sí, con muchísimo gusto. Alma Ruth es una persona a la que tuve el placer de conocer en el verano a través de WhatsApp, a través de una amiga. Yo antes vivía en Charleston y en el verano tuve la oportunidad de ir a Charleston y cuando me encontré con esta amiga, ella me contó que había estado en la frontera en McAllen, Texas, y que había conocido a Alma y la Fundación Practice Mercy. Eh, y una de las cosas que ella hizo cuando estuvo con Alma fue acompañarla al lado mexicano de la frontera y visitar a las personas con las que Alma trabaja, que son principalmente mujeres indígenas y niños. Sí. Eh, Ella tuvo la oportunidad de hablar con estas mujeres directamente y me contó que las historias de estas mujeres son increíblemente tristes. Bueno, te voy a interrumpir un momentico porque creo que te nos adelantaste. Entonces, me dices Como siempre. que Alma Ruth es la presidenta y la fundadora de Practice Mercy. Sí. Es una fundación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta fundación? Y ahora que se conecte, Alma nos contará un poquito más, pero en términos generales, ¿qué es?
El objetivo, ante todo, es darle esperanza, darles apoyo a las mujeres indígenas que llegan a esta parte de la frontera buscando asilo. Entonces, mujeres indígenas inmigrantes, Ujú. que por lo general vienen de qué países. Eh, en lo personal, conozco a una que viene de Guatemala y sé que mi amiga entrevistó a o se comunicó con mujeres indígenas que vienen de otras partes de Centroamérica. ¿Y por qué es importante para nosotros en este momento, María Isabel, hablar de esto? Precisamente en este momento, hoy que estamos a 9 de octubre, ¿por qué es importante? Pues yo digo que es importante tener esta conversación en cualquier momento del año, pero fundamentalmente ahora que se acerca el día de la celebración de los pueblos indígenas, yo pienso que este es un momento en el que me animé a estar en un vivo y por esta razón, ¿sí? ¿Cuándo es la celebración de los pueblos indígenas? En el calendario es el lunes, ¿Qué fecha? pues generalmente es el 12, No, pero ¿cómo me dices el eso? 12 de octubre, El 12 pero de el lunes es octubre es 11. el día de Cristóbal Colón. ¿Cómo me dices que es el día de los pueblos indígenas? Estoy confundido, no entiendo. Diego sí me toma el pelo, ¿no? No, Diego, pues todavía estamos en esa transición, ¿no? En muchos estados, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, ya se ha cambiado esa celebración, el nombre de la celebración, ya no es el día del descubrimiento de América como nosotros celebrábamos cuando éramos pequeñitos en Colombia. ¿Se Sí, acuerdan? pues sí, soy viejo, pero me acuerdo. Bueno, sí. Pero mira lo que dice mi calendario de Google. ¿Qué dice? Uy, Columbus Day. Bueno, Claro, es el calendario de Google y esto es lo que ven nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? pues nosotros tenemos que amplificar lo que queramos en nuestras clases y pues yo pienso que tengo la esperanza de que todos empecemos a hablar más de por qué no es el día de Cristóbal Colón y que lo hagamos de una manera que sea sensible para nuestros estudiantes que tienen herencia italiana. Bueno, muy bien, eso está muy bien. Y Ujú. esta conversación es muy interesante antes de que llegue Alma, porque en mi experiencia y en el mundo real existen muchos estudiantes y muchas familias de estudiantes que consideran que Cristóbal Colón fue un héroe y a veces se resienten cuando uno les propone que no vamos a celebrar la vida de Cristóbal Colón, sino que vamos a celebrar a las culturas indígenas. ¿Tú cómo ves eso? Yo pienso que por muchos años yo también consideré a Cristóbal Colón como un héroe porque así fue que me enseñaron y me ponía contenta Era cada la vez. historia oficial, ¿verdad? Lo que los libros nos decían. Sí, pero gracias a la información, a los cambios, ya el tema ha cambiado y estamos viendo cómo hemos sido colonizados. Y yo creo que el proceso de descolonización empezó y pues yo estoy dando mis pasitos dentro de mis clases. Eso te iba a preguntar, ¿qué has hecho tú? Y después te digo qué he tratado de hacer yo. Porque es que una cosa es hablar de la descolonización, una cosa es leer los libros y poner frases bonitas y todo eso, pero hablemos de la realidad nuestra, en nuestras escuelas. ¿Qué has tratado de hacer y cómo se ve eso en tu escuela? Bueno, mis primeros pasos para hablar de este tema pues fueron un poco, eh, no sé cómo lo describo, fue un poco duro porque yo simplemente empecé mi clase con la pregunta, ¿qué celebramos el 12 de octubre? ¿Sí? Sí, Y, ya llegó Alma. sí, no, pero sigue, dale. Y de repente veo que uno de mis estudiantes se puso a llorar. Y yo enseño elemental y esta clase era con estudiantes de quinto grado. Y yo no entendía por qué él estaba llorando. No me quiso decir nada. Yo seguía hablando acerca de las diferentes opciones de celebración que habían en el calendario. Y claro, muchos estudiantes dijeron, celebramos Cristóbal Colón, otros dijeron, no, no celebramos
el día de Cristóbal Colón porque Cristóbal Colón era una persona mala, ¿sí? Ujú, ujú, Entonces, respondieron, no, celebramos el Día de los Pueblos Indígenas. ujú. Al final de la clase me di cuenta que esta temática era bastante sensible para mi estudiante. Yo tuve la oportunidad de hablar con la familia, de entender por qué ellos viniendo de Italia, o sea, de familia de descendencia italiana, se sentían atacados cuando Claro, las personas pensaban que esto no deberían celebrarse ese día, sino ver todo lo malo que había hecho esa persona, ¿sí? claro, Y claro. yo digo, pues Sí, es que en diferentes países y en diferentes épocas de nuestras vidas y de la historia, han habido personajes buenos y malos en cada país, ¿sí? claro. Y Y yo pero les lo conté, cierto también es que, pues puede ser que Cristóbal Colón haya sido un buen hijo, un buen esposo, un buen miembro de la sociedad y que fue un gran explorador, pero pues no era malo por naturaleza, ¿verdad? Pero cuando vino a América y de pronto se obnubilizó con tantas cosas que había en América y especialmente el oro y todas estas cosas, pues entonces ya cambió un poco su perspectiva y pienso que eso le puede suceder a cualquier humano, ¿sí? Y desafortunadamente pues abrió la puerta ya después para la conquista y ya el conquistador venía con la mente de conquistar, ¿verdad? Y con la mente de colonizar y con la mente de llevar a España y al rey, especialmente a Carlos V, los trofeos y los tesoros que habían aquí en América. Ya era otra mentalidad. Uh, y, y, pienso que es bueno que le expliquemos a los estudiantes cómo sucedió toda esa transición, ¿no? Porque ellos están muy dados a decir persona buena o persona mala. Y empezamos entonces sí, desde persona mala, pero no, investiguemos, analicemos cómo se da la cosa. claro, Yo veo que Alma está ahí, pero no sí, me ha solicitado entrar al en vivo. Alma, por favor, solicita entrar al en vivo para poder integrarte a la conversación. Estábamos hablando acerca de cómo nosotros ayudamos a que nuestros estudiantes tomen conciencia acerca de lo que sucedió realmente el 12 de octubre de 1492 y le preguntaba a María Isabel cómo abordaba ese tema allí y nos estaba comentando algo. Eh, uh-huh. Generalmente, pues yo trato también de hablarles a los estudiantes acerca de la diferencia entre el descubrimiento y el encuentro de dos culturas y que entiendan que no es un descubrimiento en sí porque estas civilizaciones ya existían hacía muchísimo tiempo y eran muy avanzadas. Hablar de descubrimiento es un punto de vista bastante eurocéntrico porque entonces si Europa no lo conocía significa que no existían, entonces no podemos hablar de descubrimiento. Ya se está conectando Alma. Entonces, hablar mejor del encuentro de las dos culturas. Muy bien, entonces vamos con el tema principal de la charla aquí el día de hoy. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Alma. Vuelvo y acepto. Alma, buenas tardes. Hey, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Alma, mucho gusto. Por favor, háblanos un poquito más alto porque casi no te puedo escuchar. Tengo Okay, 55 años y ya me afecta un poquito la tecnología. Alma, ¿tú okay. en dónde estás en este momento? Estoy en la frontera de México y Estados Unidos, en lo que se le llama el Valle del Río Grande. Es en la frontera de Texas, de Muy bien, McAllen, Reynosa. sí. Entonces estoy en esa área. Alma, ¿podrías, por favor, le recuerdo a la gente que nos está viendo que Alma es la presidenta y la fundadora de la Fundación Practice Mercy? Pero antes de hablar de los objetivos de Practice Mercy, nos gustaría saber un poquito de ti, Alma. Alma, ¿de dónde eres? ¿Hace cuánto estás en los Estados Unidos y no has estado aquí toda la vida? Ujú. No, yo soy inmigrante. Yo soy de Monterrey, México, que es el noreste del país, de la República Mexicana. Y tengo viviendo en esta área como 8 años. Llegamos en esta área con diferentes aspectos para compartir nuestra fe con otros grupos internacionales que están en esta área. Pero debido a la crisis que hemos estado enfrentando de migración, nos hemos estado enfocando en mujeres y niños que buscan refugio en nuestras fronteras desde
desde 2019, que estamos Muy enfocados bien. en esos. Y Alma, ¿cuántos años tenías cuando llegaste a los Estados Unidos? Hermano, eso es secreto de Estado. No le puedo yo ¿Eras decir joven o ya eras adulta? Era más joven. más joven, así es. No, No, no lo tenemos, pregunto en vano, lo pregunto porque la perspectiva de un niño, de un joven o de un adulto puede ser muy diferente y ujú, esas son las perspectivas que a veces no pensamos cuando hablamos del tema de la inmigración. Y yo siempre he ujú, dicho que nosotros tenemos que humanizar la inmigración en vez de exacto. simplemente hablar de los datos de la inmigración. Bueno, no me quieres Ujú. contar, está bien. María Isabel tiene ahí más preguntas. Sí, sí, no, y fíjate que es la primera vez que tengo 2 personas entrevistando, no sabía que eso era posible, qué chévere, me La encanta próxima vez te esa conseguimos otra para que seamos tres entonces. Dale, sí, María sí, sí, Isabel. Nos encanta que esté aquí con nosotros compartiendo este momento tan importante, Alma. Eh, muchas gracias por sí, tenerme. y yo creo que uno de los motivos que yo tenía en mente para que tuviéramos esta conversación y para que la escucharan era conocer más acerca de cuándo, o sea, qué la motivó a usted crear esta fundación. Pues yo he estado en el servicio misionero cristiano, de hecho soy la primera generación de misioneros cristianos mexicanos que trabajan en un entorno multicultural. Mi primer país de servicio fue Cuba, después fui a seminario bíblico, entrenamiento misionero y mi primer país de servicio fue Cuba. Yo me enamoré de Cuba, Cuba es mi país favorito, confiamos en Dios en que podamos regresar. Después de que terminé mi proyecto de servicio ahí, comenzamos a discipular y ser mentores de jóvenes seminaristas mexicanos para servir en países diferentes, Medio Oriente y Asia. Y cuando llegamos a esta frontera, yo no soy, por decirlo así, como se clasifica misioneros cristianos de frontera, ¿no? A mí no me interesa solamente, estrictamente proyectos sociales. A mí me interesa un proyecto relacional y una de las cosas que nuestra organización sin fines de lucro, nuestra fundación se enfoca en un apoyo holístico, en un apoyo integral a las mujeres y los niños a quienes servimos. Trabajamos de manera pequeña, con grupos pequeños, porque nos interesa conocer el nombre de las personas. Y como estamos hablando de los pueblos indígenas, sabemos que tristemente los pueblos indígenas están al fondo de nuestro sistema de valores en cada sociedad. No importa de qué país seas, los grupos indígenas están al fondo, ¿no? Ellos enfrentan 500 años de conquista, enfrentan tanto prejuicio, tanto desprestigio. Por ejemplo, hay dichos mexicanos que son ofensivos para las culturas indígenas y que es parte de nuestra cultura, ¿no? Y en esta ocasión yo estoy enfocada en esto. Comenzamos a desarrollar este año un enfoque y un énfasis en las mujeres indígenas que están buscando migrar hacia Estados Unidos y sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos no hablan español fluido, porque la mayoría de ellos no tienen una educación básica, porque vienen de lugares donde hay una inseguridad para la comida, inseguridad para sus niñas, inseguridad para, en general, para ellos, ¿no? Yo no tenía un dato general de lo que es los pueblos indígenas porque he vivido en lugares donde hay mucho indígena, en la península de Yucatán y en Oaxaca, que es un país, son estados en mi país donde hay una grande diversidad étnica. Pero como no ha sido mi especialidad trabajar con ellos, no solamente tengo un conocimiento básico general, ¿no? Pero ahora hemos estado trabajando con mujeres indígenas de Guatemala, indígenas mayas, que ellos tienen como 35 idiomas Bueno, que hablan en Alma, diferentes... discúlpame, te interrumpo un momentico. Tú sabes que nosotros somos profesores, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, a los profesores nos gusta siempre encaminar la charla de una manera didáctica para que la gente vaya como uniendo los puntos. claro. Y claro, tú tienes una cantidad de información, pero entonces vamos a hacerte unas preguntas como para que la gente vaya entendiendo la situación. Una Claro. pregunta que yo tengo es, estamos hablando de mujeres ah, indígenas que migran hacia los Estados Unidos. Que están ¿Por buscando qué? emigrar. Bueno, entonces, ¿por qué ellas deciden salir de sus países? ¿Qué sucede en sus países con los pueblos indígenas que ellas deciden tomar esta decisión?
Yo lo veo en lo que se le llama en cuestiones migratorias el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Yo no he tratado con tantos grupos indígenas del Salvador y de Nicaragua, pero con Guatemala es un grave, grave peligro de falta de comida, falta de cosas básicas de higiene, falta de seguridad para educación, donde esta semana me encontré y entrevisté a diferentes mujeres que hablan diferentes dialectos y hablan español corto, que no son fluidas en español, que no tienen luz, no tienen agua potable, no hay una seguridad para comida para sus niños. Si hay complicaciones de parto, la mujer muere junto con el bebé a dar luz en sus chozas. ¿Qué dices tú? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo en América Latina todavía en el siglo XXI? Es inaceptable para nuestros países de origen que eso esté pasando. Y sobre todo para mí ha sido un shock porque yo he conocido cantidad de misioneros que han servido en Guatemala y yo jamás he escuchado estas estadísticas y estas realidades de estadísticas a través de la historia de estas mujeres, que ellas dan a luz en sus chozas. Por ejemplo, la mujer quechí prepara una soga para dar a luz, la amarra al techo de la choza y se para de cuclillas para poder dar a luz, pone una sábana para que caiga el bebé y o hace oración para que el niño no venga atravesado o no venga de pie, sino se le cae la placenta a ella, muere desangrada y muere el bebé. Ahorita pasando eso, ¿cómo es posible? Estamos mandando gente a la luna y queremos mandar gente a Marte y está el dueño de Amazon yendo de tour a Marte y no podemos salvar la vida de una mujer indígena. Yo creo que eso es una vergüenza para Claro, cualquier institución. claro que sí. Llámese una religión institucionalizada. En este caso yo digo que soy cristiana porque yo sigo las enseñanzas de Jesús y Bueno, su sabiduría. muy Entonces es por bien. eso que yo digo eso, pero Pero no. yo quisiera interrumpirla ahí, sí, perdón, Uh-huh. solamente para decir que usted no simplemente se apoya en otras personas cristianas para la labor que hace, ¿cierto, Alma? Usted le da la bienvenida a todas las personas que quieran colaborar. Sí, en este caso, por ejemplo, yo que soy y soy bien elegante y bien importante, la presidenta y la fundadora, soy muy chévere, pero simplemente soy la persona que le dijo, Señor, aquí está mi vida, mis talentos, mis dones, lo que yo soy, aquí estamos. Y que como soy bilingüe, bicultural, ¿verdad? Tengo experiencia de servir Importantísimo. sí, he servido en India, en Cuba, en Honduras, en Turquía, en Eslovaquia, República Checa. Y ese conocimiento global me ha permitido poder servir a estas mujeres, ¿verdad? Porque es otro contorno. Y para mí las historias de ellas, de pobreza, de falta de alimentación, falta de educación, falta de higiene, falta de hospitales, falta de salud, y no nada más, y yo estoy consciente que no es solamente para la gente de Guatemala, pero en México, para mí es una vergüenza que gente mexicana esté pasando por esos. Parte de los proyectos, ahorita estamos enfocados en la gente migrante, ¿no? Los que cruzan el Sí, río para tratar de buscar ayuda, los pesca Migración Americana y los regresa. Yo trabajo en Reynosa, que es una ciudad bien peligrosa por los carteles, el movimiento de cartel que es muy sí. fuerte. Entonces, ahí me ha tocado conocer a mujeres indígenas mexicanas que igual no hablan español fluido, batallan, pero que se Sí. quedan en frontera del lado mexicano, porque como quiera hay más recursos. Alma, muchas gracias. Perdón la interrupción otra vez. No, 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 no lo debí decir Es porque que me teníamos emociona aquí unas platicar. curiosidades y Diego Dime. creo que tiene la siguiente pregunta, ¿cierto? Sí, Alma, entonces, como bien lo has aclarado, tú trabajas con estas personas antes de que lleguen a los Estados Unidos. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué hablas? Es decir, cuando las personas quieren venir a los Estados Unidos, vienen de una situación muy difícil como la describes, ¿piensas que esa es la solución? ¿Piensas que cuál es el objetivo de contactarlas a ellas desde antes de que vengan aquí? No, creo que No, Alma las conoce, si estoy mal, ¿cierto, Alma? Usted las conoce cuando atraviesa la frontera y llega
a la sección de México, ¿cierto? No, ninguno de los dos. Ellos pasan a Estados Unidos, las pesca migración americana y las regresa a México. Ellos ya han pasado por coyotes o de manera ilegal por el río, las pesca migración y las regresa al lado mexicano. Ok, Porque ahorita, por política migratoria estadounidense, el título 42, que es una cuestión de salud, no les está dando la posibilidad de poder solicitar asilo. ok. Entonces, las pescan, las regresan. ¿Y A tú las ves veces en México? en México, En, sí. en Matamoros, leía yo, Reynosa. Reynosa, en Reynosa. Bueno, y sí. entonces tú llegas allí y ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu misión? Ayudar a salvarles la vida a través de ayuda médica, ayuda de médica para emergencia, poder explicarles la situación que están viviendo, poder animarlas, dar apoyo espiritual, dar apoyo. ¿Se perdió el audio? La conexión. Ok, No, dale. poder ayudarlas de manera integral. Damos asistencia espiritual, hacemos oración por ellas, comenzamos a encaminarlas a para que ellas vean, tú estás, ¿sí me escuchas? Ahora sí, es que se está cortando un Sí, poquito. perdón. Para mí es bien importante, para nosotros es muy importante ver que comience una etapa de restauración y de sanidad emocional y psicológica. Yo no tengo la experiencia profesional, pero por mi trabajo, Se cortó Ujú. otra vez. cosas, ¿verdad? Es Es, el internet de ella. sí, ya me Sí, ven. Ya está bien. continúa, Alma, continúa, continúa. Ya. Ajá. Ok. De una manera integral. Eso es bien importante, de tener una manera integral. Entonces, las encontramos, las contactamos, porque estas mujeres han pasado por traumas horribles, horribles, ¿no? De conseguir el dinero, las transportan como ganado, como Mm. animales en camiones, las esconden en llantas, esconden a sus niños, porque es tráfico humano. Era Sí. Se trabó la conexión. Tráfico humano, hacerlo de una tráfico manera humano, legal. dijo. Sí. Y Sí, Alma, es un tráfico humano, ¿no? sí, sí, Alma. Eh, sí, dígame. es como tú has tenido la oportunidad de hablar en escuelas aquí en los Estados Unidos acerca de esta situación. Tristemente, yo vivo en frontera y aquí no es un ambiente sutil para hablar de eso. No se toca el tema migratorio de las iglesias ni en la sociedad civil. Esa es una cuestión política en la cual yo no me quiero meter. Y este tema. Ok, porque precisamente ¿Por qué? estamos hoy aquí con María Isabel con una intención. Hay profesores conectados y muchos profesores nos van a ver. María Isabel y yo pensamos que estos son temas que tienen que de alguna forma también incluirse, tratarse y trabajarse en las escuelas y especialmente desde las clases de español, porque no Exactamente. podemos ignorar esa responsabilidad social que nosotros tenemos. Entonces, tú cómo sugerirías que los profesores pudiesen de alguna forma abordar este tema? Para mí es genial, la verdad, es brillante la idea que ustedes tuvieron de entrevistarme para celebrar los pueblos indígenas, porque yo creo que se idealiza los pueblos indígenas, mira lo que tenemos, ¿no? Pero sin embargo, en nuestra vida diaria ignoramos completamente lo que esta gente sufre. Ignoramos en nuestra ciudad, en nuestros países de origen, en nuestras ciudades de origen, nunca nos ha interesado qué está haciéndose por ellos. A mí me mata ver que una mujer no sepa leer. Mi familia materna emigró
del centro de México al norte para buscar trabajo, porque en la aldea donde ellos eran no había tantas posibilidades para comer bien. Entonces, del centro de México emigraron al norte de México. ¿Por qué? A una ciudad donde había educación, donde había acceso a un hospital y pues nos salvaron la vida a nosotros. Pero esta gente que viene de países tan chiquitos como Guatemala, Honduras, El Salvador, no tienen esas posibilidades. Y aparte, en otra cosa que es la única vez que voy a mencionar porque no quiero tener tanta represalia, es las intervenciones militares de los Estados Unidos en Latinoamérica. Eso ha desestabilizado lo que es el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, con las guerrillas, con los contras, con la guerra civil de Guatemala, el asesinato del obispo Romero en El Salvador. ¿Cuántas cosas han sufrido por los intereses comerciales que ha habido de las compañías de fruta en la tierra fértil de esos países? Entonces, si no queremos refugiados, pues no vendamos armas a esos países, no intervengamos en esos países. Ahora, ha sido una tragedia autocreada de lo que es los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para mí, un versículo en el Nuevo Testamento que dice Jesús, dice, yo vi a las multitudes y tuve compasión de ellas porque las vi como que no tienen un pastor. Cuando tú vas el puente internacional de entre Texas y México para de McAllen a Reynosa, tú vas a ver miles y miles de personas viviendo en las banquetas con la esperanza de pasar a los Estados Unidos. Y cada una de esas personas ya pagó entre $5,000 y $7,000 a los coyotes para que los traficaran desde Nicaragua, El Salvador y Guatemala, los trajeran al norte de México. Y los coyotes saben, te va a pescar la migra americana y te van a regresar. Ellos no saben, pero les lavan el cerebro, los engañan, sobre todo la gente indígena. Los engañan, los pesca migración y los regresan. Y ahí ya no tienen dinero para regresarse. Claro, claro. Sí. Y entonces de lo que yo deduzco de lo que nos estás contando en este momento, la pregunta iba hacia cómo podemos nosotros abordar este tema en las clases. Pienso que una cosa que estabas exponiendo es que ayudemos a que los estudiantes entiendan que los países latinoamericanos se desestabilizan social y económicamente por la intervención. Entonces, por la gran intervención de países de potencias como los Estados Unidos en este caso, y que ha generado situaciones y conflictos como, por ejemplo, el que nos presentas de Monseñor Romero en El Salvador. Y esto se extiende a Latinoamérica también. Entonces, casi nunca hablamos de esas cosas en las clases, Alma, Ruth. Y entonces el estudiante solamente ve que hay una cantidad de inmigrantes que quieren entrar a su país y no ven por qué. Entonces es muy importante que nosotros como profesores nos informemos. Hablemos de NAFTA, por ejemplo, de los tratados económicos, de cómo eso ha afectado el campo y cómo después de afectar el campo afecta a las culturas y más a las culturas indígenas. Creo que María tenía otra pregunta. No, completamente de acuerdo, que no solamente, bueno, ocurren estas cosas por la influencia de los Estados Unidos, sino dentro de nuestros propios países. Vemos que la ambición por explotar las tierras fértiles, esto afecta a las comunidades indígenas. Tenemos gente de Canadá, tenemos gente de Paraguay conectado aquí. Alma, ¿cuál es una manera en que la gente del común, un ciudadano, puede apoyar la causa que tiene Practice Mercy? Pues si ustedes son gente de fe, sus oraciones nos pueden salvar la vida. Si no son gente de fe, sus donativos, tú puedes donar el equivalente de un capuchino a nosotros y nos ayuda a ponerle gasolina a nuestro carro, nos ayuda a poder darle de comer a una mujer, nos ayuda a comprar vitaminas para ellas. Ahorita tenemos una mujer indígena que está embarazada, que le estamos tratando de darle ayuda básica, ¿verdad? Para ella. Y así tenemos como una docena de mujeres indígenas y sus niños que estamos tratando de tener con cosas básicas, con ropa interior, con toallas femeninas,
cosas básicas. Lo que hacemos es relacionar. Nosotros identificamos a mujeres indígenas, hablamos con ellas que estamos interesadas en apoyarles y conectarles con organizaciones que las puedan ayudar. Y después de eso, las invitamos a comer. Miren, lo que pasó es de que ustedes pasaron el río, las regresó a Migración Americana, se tienen que poner en una lista para que sean consideradas como solicitantes de asilo, pero tenemos que buscar un abogado americano que pueda tomar su caso o una organización pro bono que nos pueda ayudar, explicarles, porque estas mujeres no saben qué está No saben. pasando. Me pescó la migra y me regresaron y no tengo dinero para regresar. El jueves fui a Reynosa y me entrevisté con un nuevo grupo de mujeres que estamos ayudando. Y me dicen, hermana Alma, dice, no tenemos para bañarnos. Le digo, ¿cómo? Dice, porque están viviendo en una plaza pública. Hay baños portátiles, pero para bañarse, un restaurante contiguo les presta la manguera para que se bañen, pero les cobran 20 pesos, Increíble. 20 pesos para que carguen el teléfono. La ciudad de Reynosa no está muy contenta con tenerlos ahí. Son como casi 3,000 personas viviendo en las calles, en la intemperie. Gracias a Dios hay organizaciones caritativas que han apoyado con tiendas de campaña, iglesias que llevan comida. Gracias a Dios por gente con un buen corazón que está tratando de ayudarles. Pero yo les dejé los recursos para que se bañen y para que carguen su teléfono. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, Aquí yo quiero mencionar una cosa que usted compartió conmigo y que creo que es importante que todo el mundo sepa. La manera como usted lleva esos recursos a la frontera. sí, pues mucha gente piensa que el trabajo misionero es ir a países exóticos y bien chévere, ¿no? Pues sí, a veces te toca montamello en Jerusalén, pero en este caso, pues yo no viajo en carro hacia México, ¿verdad? Porque yo voy sola, entonces tenemos que ser prudentes en nuestro campo de trabajo, ¿verdad? Porque yo trabajo en una zona de mucho riesgo. Sí. Entonces me estaciono en el lado americano, cargo mis duffel bags, mis mochilas, la maleta, todo lo que llevo, y lo que llevo todo conmigo cargando, pasamos el puente internacional, pasamos la aduana mexicana, te cobran multa caminando, cargando las cosas. A veces son 100 libras, a veces son 150 libras que cargamos con nosotros, que yo cargo conmigo. A veces cuando tenemos muchas cosas, mis niños van conmigo y llevamos ropa interior, brasieres, toallas femeninas, jabón para bañarse, crayones para los niños, cosas básicas que la gente no tiene por qué andar pidiendo ropa interior. Pero en este caso es algo tan básico que dices tú, ¿cómo es posible que no tengan? Pero la gente viene con una mochila, atravesando por tierra miles y miles de kilómetros con la esperanza de cruzar. Y la mayoría de estas personas son gente de fe y la mayoría de estas personas ya tiene familia en Estados Unidos. Que si nosotros, yo no tengo doctorado en migración ni nada por el estilo, pero dices tú, oye, si Juanita tiene a Pancho en Florida y Juanita tiene el niño con Pancho, pues le doy la visa al niño para que el niño de ellos vaya a la escuela. En vez de, si nosotros podemos decir, bueno, vamos a tener una reforma migratoria, vamos a dar 5,000 visas de trabajo para Guatemala. Necesitamos, imagínate si nosotros hacemos una protesta y decimos un día sin mexicanos, un día sin latinos, que se cierren los restaurantes latinos, que se cierre que toda la gente que somos latinos no trabajamos el 5 de mayo. Imagínate, Claro. se detiene. ¿Has visto la película? En Un día eso sin estoy. mexicanos. Y yo creo que tenemos que hacer eso para que la sociedad americana entienda lo que nosotros aportamos con nuestra cultura, con nuestras comidas, con nuestros valores. Pero ahí está el punto, Alma Ruth. Nosotros trabajamos con el futuro de este país. Entonces, nosotros como profesores tenemos formas de que haya conciencia desde una edad muy temprana. Yo no sé, y no quiero comprometerte, pero yo no sé si ustedes en la organización estén interesados en trabajar de alguna manera con grupos de estudiantes alrededor de los Estados Unidos.
Nos interesaría bastante, porque como tú dices, si nosotros no comenzamos a concientizar las mentes y las conciencias de este país, jamás tendremos una reforma migratoria. Claro, entonces Por, sería bueno decir que si hay algún profesor interesado que esté viendo este Instagram Live, se contacten con Practice Mercy o con tu perfil de Instagram claro. para hacerte las Ujú. preguntas. Claro, claro que sí. Nosotros acabamos de recibir visitas de profesores de College of Charleston. Un profesor de educación es parte del El consejo de equipo. liderazgo de Practice Mercy. Ujú. Entonces, claro que sí, nos interesa mucho poder servirles porque poder crear esa conciencia de Ahí, y decir, tú sabes que hay otras organizaciones, ¿no? Hay muchas organizaciones. Por ejemplo, una organización muy popular, y no sé si la conozcas y me interesaría saber tu opinión, se llama el Pulsera Project, que es Ujú. una organización en donde los chicos aquí en los Estados Unidos reciben pulseras que hacen mujeres indígenas de Guatemala, las mm, venden aquí y ese profit regresa a Guatemala. Por lo que entiendo, es algo que se hace de manera muy honesta y que está funcionando. Y hay muchas organizaciones por el estilo. Entonces, ¿tú tienes algún consejo para nosotros los profesores de cómo podemos nosotros saber si estamos escogiendo un proyecto adecuado y que sea honesto y que realmente beneficie a estas comunidades? fíjate que eso es algo que es bien importante. Yo como latina he visto, hay una compañía de joyería que se llama Noonday Collection y ellos tienen contactos y proveedores de Guatemala muy fuertes. Entonces para mí ha sido un choque tremendo ver que no todos los pueblos que hay en Guatemala han tenido acceso a esa oportunidad. Y por lo regular son proyectos que son liderados por americanos anglos. Hay pocos proyectos que son liderados por latinos que estén ahí. Por lo regular son manejados por cuestiones que estén aquí de este lado y que se mandan para allá. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad como latinos de crear fundaciones, organizaciones humanitarias donde nosotros seamos los que dirijamos, ¿no? Yo creo que es tiempo de decir, ya tuvimos mucho imperialismo, ya yo creo que necesitamos una igualdad en nuestro liderazgo para poder hacerlo, ¿no? Gracias por enseñarnos el camino y, por ejemplo, en este caso, la fundación de Practica Misericordia, yo soy la fundadora y yo soy la presidenta. Y yo me apoyo en un grupo multiétnico. Hay un miembro de Inglaterra, de Uh Manchester, -huh. hay un miembro puertorriqueño que es pastor, un profesor de educación que vivió en Centroamérica y una PhD en teología que es latina. Ok, Entonces, y mi pastor de misiones es mexicoamericano, que guía una congregación multiétnica. Entonces, es bien importante nosotros tener gente que nos apoye con una mentalidad libre del imperialismo, donde tenga que sí, ser, por eso, ejemplo, eso lo que a mí es muy fuerte la palabra, pero me molesta, es que las conversaciones de inmigración son llevadas por una rubia de ojo azul que parece de Fox News. Porque la chica se casó con un guatemalteco. ¿Qué sabes tú de migración, verdad? Entonces, yo no soy A lo racista, mejor sí, pero pero yo creo que es tiempo que nosotros como latinos tengamos la capacidad de decir, es tiempo de que el liderazgo latino sea reconocido y tenemos la claro, y es capacidad para que hacerlo. además, pues estamos hablando de nuestra gente, ¿verdad? Entonces conocemos a nuestra gente, conocemos a la historia de nuestro país y muchos de nosotros hemos sido víctimas de algunas situaciones en nuestros países. Entonces se ve diferente. Y claro, como tú dices, gracias por abrir el camino, gracias por enseñarnos cómo se hace esto, pero estoy de acuerdo con que como latinos tenemos que tomar más liderazgo
y a comprometernos con nuestras comunidades en necesidad. Ruth, Yo quiero, mira que generalmente los Instagram Live que hago no pasan de 20 minutos, hoy ya llevamos más tiempo, pero pues queríamos presentarte, sé que hay mucho por Gracias. hablar, queríamos básicamente presentarte a los profesores que se conectarán después y a los que están conectados en este momento. Por favor, busquen en Instagram Practice Mercy, conéctense con Ruth, Alma Ruth. ¿Cómo es tu Instagram, Alma? Sí, Practice Mercy es la fundación y mi Instagram es Alma Ruth Oficial. Alma Ruth Oficial. Muy yo, bien. yo María quería, Isabel, ¿tú tienes una última pregunta sí, o comentario? yo quiero volver a la pregunta que le había hecho a Diego y en especial para que usted nos explique con más detalle cómo es ese trabajo con los estudiantes de College of Charleston. ¿Cómo hicieron esos estudiantes para estar en contacto con usted? El profesor de educación de College of Charleston ha venido para explorar la posibilidad, pero debido al riesgo que hay cruzando fronteras, ellos sé que no ha podido traer un equipo. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que considerar, pero la verdad, yo como mexicana te puedo decir, nosotros podemos cruzar, pueden ver el campamento de refugiados que hay en Reynosa y podemos regresar. Es a una cuadra literalmente del puente internacional. No vamos hacia adentro de México. Está muy seguro. No, no va a pasar nada porque lo último que quiere el cartel es involucrarse con gente que viene de Estados Unidos. Claro. Entonces, eso crearía muchos problemas, pero estamos abiertos para recibir delegaciones estudiantiles. Si se quieren quedar del lado americano, hay suficiente manera de quedarse. Si quieren venir, lo que estamos haciendo son grupos de inmersión en frontera, que les Claro. enseñamos la pared que hay entre México y Estados Unidos, enseñamos el Río Grande, el Río Sí. Bravo, enseñamos el albergue donde llegan gente que busca refugio aquí, el asilo político, y hay mucho que aprender. Si solamente quieren venir del lado americano, lo podemos hacer. Y Muy si nada bien. más, Y por lo que estás trabajando con estudiantes universitarios, ellos tienen esa posibilidad, pero nosotros trabajamos con estudiantes más jóvenes y sería un poco difícil. Más sin embargo, a través de relatos, a través de imágenes, a través de fotos, a través de videos, los Videos. podemos involucrar. Y si ustedes están dispuestos a colaborarnos con eso, entonces les presentamos la situación, les presentamos la realidad a través del audiovisual y podemos, no sé, hacer una colecta para una donación o cosas por el estilo. Sin necesidad de tener que ir allá porque pues es muy difícil ir de Minnesota a la frontera con un grupo de niños de 15 años o cosas así. Bueno, yo tengo que dejarlas. Muchísimas gracias, Alma. Por favor, dinos tus palabras finales. ¿Con qué quieres terminar la conversación? sí, y algo que es importante y bueno, para mi fe, ¿verdad? Soy mujer de fe, es que Dios es amor. Entonces, la gente que no comparte el amor de Dios por medio de su fe, entonces se nos está olvidando que el fundador de nuestra fe, una de las cosas primordiales que nos ha pedido sea amor. Entonces, eso yo sirvo y arriesgo mi vida cada semana por mi fe en Jesús. Entonces, yo invito a toda la gente de fe, ¿verdad? Y aún si no eres practicante, yo invito para que nos vengas a visitar un fin de semana. Te enseño el muro que tenemos, te enseño las fronteras y algo importante también que quiero mencionar, yo no estoy abogando por fronteras abiertas. Eso se me hace muy hippie y muy fantasioso, pero no podemos tratar de la misma manera o con el mismo rigor a gente que tiene antecedentes criminales que a una mujer indígena con su niño en el rebozo. No se Claro, puede tratar igual. Entonces es por eso que es urgente una reforma migratoria, teniendo todo en consideración. Y claro pues que sí. les agradezco mucho el honor de estar con ustedes. Muchas gracias. Vengan a El vernos, honor es prometo. nuestro, Alma. Muchísimas De gracias, Alma. veras que si vienen a vernos acá a McAllen, prometo darles buena comida mexicana. Muchísimas gracias. De verdad que se viene la celebración del 12 de octubre
y tenemos que tomar conciencia de lo que realmente sucede en este momento, porque todo esto tiene una trascendencia que a veces no alcanzamos a ver. De verdad, la idea fue de María Isabel. Yo Gracias, María simplemente Isabel, gracias. agradecerle a María Isabel Mucho por cariño. haberme compartido esta idea de hacerte la entrevista. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, porque sabemos que eres una persona muy ocupada, pero ya tienes a 2 profesores que vamos a empezar a trabajar con nuestros estudiantes y nos vamos a comunicar con Practice Mercy para que ellos entiendan más o menos qué es lo que está pasando aquí. Entonces, muchísimas gracias, María Isabel. Tus palabras para despedirte. No, Gracias. gracias a los dos, porque es que yo digo, como me dijo Alma alguna vez, uno simplemente esto tiene que tener ahí la intención y esperar a que las cosas sucedan y yo creo que eso ha sido inspiración en todo lo que hace Alma. Yo digo, ¿qué puedo hacer yo? Una profesora de español. Digo, pues yo tengo amigos. Y gracias a mi amigo Diego por aceptar esta invitación para que nosotros podamos entrevistar a Alma y que más gente la conozca. ¿Sí? Muchas Gracias. gracias. Muchísimas Señor gracias. Ojeda, ¿y tú estás dónde? ¿En qué estado estás? Yo estoy en Kentucky, en Ah, la mira. ciudad de Louisville. Ajá, Entonces, pues todo el mundo conoce a Kentucky por el pollo pollo. y por los caballos. Y por el señor Ojeda ahora. Ahora, Después de mucho entrevistar gusto. a Alma, me conocerán por el señor Ojeda. Sí. Muchas gracias, Diego. Que Dios le Gracias. bendiga. Gracias por Un su abrazo tiempo. muy grande y vamos a Un estar en abrazo. comunicación. Gracias, Perfecto. María Isabel. A la No, Adiós. orden. gracias. Dios les Adiós. bendiga. Bye bye. Hola.